Todos sabemos cómo llegamos hasta acá, ¿verdad? Que acuérdense que estamos aquí en el usuario principal de la persona. Vamos a diligenciar y presentar. Y acá tenemos todos los formularios. Vamos al formulario 210. Y iniciamos el proceso. Ahí no me dejó compartir. ¿Me está dejando presentar o no, chicos? ¿Me confirman? No, profe. No, señora. Listo, Tacho, en un segundo ingresamos entonces por otro lado. Otra opción que podemos ingresar por el formulario 210, ¿listo? Es aquí, en usuarios no registrados. Acá en usuarios no registrados le damos en diligenciar formularios, tenemos los aduaneros y los tributarios, y vamos al 210, y le vamos a decir que el año 2020. Entonces, obviamente acá nos va a pedir absolutamente toda la información. Este es más que todo este es el que nos sirve a nosotros para método de aprendizaje. ¿Listo? Si ustedes quieren lo pueden ir diligenciando de manera que como que les quede un poco más fácil. ¿Cuál fue el compañero que nos estaba colaborando? Era un chico, ¿verdad? Nuestro chico se conectó. No, no lo veo por ahí conectado. ¿Alguien de ustedes se acuerda del ejercicio? ¿O tampoco? Sí, pero, profe, de los puntos. Sí. Apunta por aquí. Que yo acá lo tengo. Entonces dice, Camila Camello trabaja en la funeraria La Alegría y devenga un salario mensual por prestación de servicios de 3.900.000, recibe ingresos por concepto de arrendamientos de 1.750.000 mensuales y una casa que tiene un costo, por una casa que tiene un costo de 200 millones de pesos. Actualmente cuenta con un vehículo de 70 millones y sus deudas suman 38.900.000. Camila le ayuda a pagar la universidad a su hija de 17 años y mensualmente paga cuotas de 200.000 más 500.000 de manutención. También le ayuda a su mamá con una cuota de 800.000. Listo. Entonces, ¿cuánto sería nuestro patrimonio bruto, muchachos? Pues si ustedes se fijan acá, bueno, acá tenemos la primera parte que es donde se diligencia absolutamente toda la información del declarante. Acá ya empezamos a ingresar la información financiera. Importante que siempre que nosotros vayamos a pasar a la página de la DIAN, si quieren les voy a compartir acá el link. Para que ustedes puedan ingresar y también vayan diligenciándolo. Para que ustedes vayan diligenciándolo, entonces es importante que nosotros verifiquemos absolutamente todo. Es muy diferente la presentación a la ayuda. ¿Por dónde ingresaste, profe? Qué pena. Yo te envié el Ok, link. ya lo vi. Sin embargo, tú ingresas a la página de la DIAN común y corriente y tú te vas a usuarios no registrados, ¿listo? Y diligenciar formularios. Ahí tú le das clic y te salen los únicos formularios tributarios que puedes diligenciar. Bueno, entonces ya después de eso ingresamos aquí. Obviamente tenemos que darle año 2020, ¿listo? O el año que ustedes requieran diligenciar. Entonces tenemos nuestro famoso patrimonio.
bruto. ¿Listo? El patrimonio bruto, entonces comprendamos que son todos los bienes y derechos que tiene esa persona. ¿Listo? Sin importar las deudas. ¿Listo? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, no sé por qué, dice deudas, pero es un error de la página porque en realidad el 30 es deudas y el 29 es patrimonio bruto. ¿Listo? Entonces, ingresamos cuánto es lo que posee la persona. Entonces, posee una casa y un vehículo de 70 millones, ¿verdad? Entonces, 200 millones más 70 millones, 270. importante que cuando nosotros presentemos la información, un ejemplo, yo le doy acá 1500, ¿sí? En los múltiples de miles, o en o en los famosos miles, ¿listo? O en los cientos, perdónenme, los cientos él los va a aproximar a miles si son superiores a 500 pesos. Quiere decir que él me va a poner inmediatamente acá 2000 pesos si supera los 500 pesos. Por ejemplo, 1500 me los aproxima a 2000. Pero si yo le digo 1200, por ejemplo, él automáticamente me quita los 200 pesos. Esos adicionales, esos pesos que me quedan, son los que yo voy a enviar directamente son los que voy a enviar a a los ajustes al peso en el proceso de contabilización. ¿Listo? Porque ya es otro cuento. Entonces tenemos las famosas deudas. Habíamos dicho que esa persona debía exactamente 38.900.000 cerrados. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Chicos. Muchachos. Yo sí te escucho, profe. Ok, perfecto. Entonces, nuestro patrimonio líquido inmediatamente nos suelta absolutamente toda la información. Ya después de esto, cuando vamos a la renta de trabajo, nosotros aquí ya vamos a diligenciar lo que nos dice nuestra famosa ayuda a renta. ¿Listo? Entonces, compañerito, tú que me ayudaste con esa ayuda a renta, ¿cuánto eran los ingresos brutos del trabajo? ¿De la renta de trabajo? 46.800. ¿Qué estamos haciendo? Basándonos de nuestra famosa ayuda a renta. Nuestra ayuda a renta es muy fácil, ¿por qué? Porque ya después de que nosotros diligenciamos absolutamente toda la información, pues ya lo que hacemos es pasarla acá. Ingresos no constitutivos de renta, 4.212.000. 4.212.000. Perfecto. Entonces, acá tenemos una característica y es que pasamos exactamente, absolutamente todas las deducciones. ¿Listo? Entonces acá venimos a pasar todos los aportes, ¿listo? Todas las famosas rentas exentas de trabajo. ¿Tenemos alguna renta exenta? Yo no sé cómo quitar este. ¿No tenemos renta exenta? No creo que no. Listo. Es que no me deja mover la ayuda a renta, se quedó bloqueada. Ah, ya. No, otras rentas exentas, ¿sí? Ujú. Tengo 9.477.000. Que es de, Me imagino que lo de la hija, ¿no? ok. Es importantísimo que cuando nosotros vayamos a pasar esa información, listo, nosotros verifiquemos aquí de qué se genera esas famosas rentas exentas. Listo, entonces va a pasar exactamente igual.
Indemnizaciones por accidentes, todo el tema de los entierros, el auxilio de las cesantías, los seguros de muerte, ¿listo? El exceso de salario básico para oficiales y suboficiales. Cuando ustedes tengan todo el tema referente o una persona que sea o esté en las fuerzas militares, mucho cuidado, tienen que leer esta partecita, ¿listo? De las otras rentas exentas porque ellos aplican para un descuento también. Y hablamos acá de que en este caso, no, nada, absolutamente nada. Intereses de vivienda. ¿Esta persona estaba pagando intereses de vivienda? No. Nada, cero, ¿cierto? Tenemos otras deducciones imputables. Aquí ya empezamos con el tema de los famosos chinitos. ¿Recuerdan que? Dependiente, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Recuerdan que cuando nosotros habíamos hablado de las deducciones imputables, nosotros en la ayuda a renta la visualizamos totalmente diferente en comparación como se debe visualizar acá? Entonces es importante que cuando lo generemos seamos muy, pero muy cuidadosos al momento de presentar dicha información, al momento de ingresar las informaciones. ¿Listo? Entonces tenemos las deducciones imputables, todo el tema de los aportes a cesantías, ¿listo? Realizadas por dependientes, mire todo el pago de salud, que aquí era donde yo les decía, ojo, si usted sabe que tiene que declarar, espérenme que se me fue, si usted sabe que usted tiene que declarar, renta y todo eso, pues aproveche y se paga más bien una medicina prepagada. Eso le ayuda a generar una deducción, ¿listo? Entonces hablamos de la deducción de los dependientes económicos y habíamos dicho que era el 10%, ¿cierto? 4680. Muy bien. ¿400? 680. O sea, 400.680 pesos. 4.680.000. Ah, ok. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Esas deducciones imputables son el 10% de los ingresos? Sí, acuérdate que nos dijo, recuerden que no deben aumentar los 32 VTs, ¿cierto? Ujú. En caso de que el salario sea muy alto, pero la deducción mensual que yo debo realizar es el 10% del total. ¿Listo? Ah, bueno, de los 42 también el 10%, por eso dio 4.212.000. De los 42, ¿dónde? No, es sobre los ingresos brutos. Ahí los 4.212.000 en ingresos no constitutivos de renta. No, esto es por salud, pensión, Ah, ¿listo? eso son para, ajá, sí, pagos de la Fondo de seguridad. solidaridad, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, ya recuerdo, sí. Listo, perfecto. Aprovechen y hagan todas las dudas e inquietudes. Entonces, aquí ya automáticamente nos generó las deducciones imputables. Ahora, tenemos rentas por honorarios. ¿Tenemos rentas por honorarios? No, no. Lo último, el que le sigue es el 70. Rentas de capital. No. ¿No tenemos rentas de capital? Sí, rentas de capital sí teníamos, ¿no? Ah, mentira, sí, rentas de capital, sí, es el 58. Casilla 58 por 21 millones. Muy bien. Esas rentas de capital era el valor de, Del arriendo que recibía. muy bien, ¿de cuánto es ese arriendo? 1.750.000. Por los 12 meses, 21 millones. Listo. ¿Tenemos algún tipo de deducciones? No, ¿cierto? Acá también me da la opción de generar las deducciones imputables, pero si yo me deduzco una deducción, ¿listo? De un menor, pues importantísimo tener presente que ya no me puedo seguir deduciendo. ¿Listo? Y
Ingresos no laborales no tenemos. La cédula general. No. ¿Listo? Renta líquida ordinaria del ejercicio. Automáticamente me presenta toda la información. Este sí no me lo está dejando, ahora sí. Entonces acá importante la renta privada. ¿Listo? En este caso, ¿qué pasa? Que no aplica para ningún tipo de pago. ¿Listo? Ahora, importante, como yo sé que tengo que generar un pago, porque automáticamente me genera la liquidación total a pagar o total saldo a pagar. ¿Listo? En la parte final. Importante que ustedes comprendan que deben estar muy pendientes de esta parte, porque muchos se confunden. Acá es cuando yo le pongo con salvedades, cuando nosotros como contadores, pues no estamos 100% seguros de la información que nos están brindando. Pero cuando nosotros generamos el tema de las salvedades, pues estamos como si le estuviéramos diciendo a la DIAN, oiga, acá hay algo raro, ¿sí? Entonces, pues obviamente que eso no le conviene al contribuyente porque se supone que nosotros estamos generando absolutamente todo el proceso. Y acá Pero el pago total, dime, impuestos sobre las rentas líquidas grabables, o sea, creo que teníamos algo de pensión de generales y de pensiones, 2.017.000 pesos, en la casilla 117. en la casilla 117, era, ¿qué tenemos en generalidad de pensiones? Teníamos 2.017.000 pesos. Que eran de, Que no tengo acá el ejercicio, pero pues sí teníamos eso. Pero no lo pusimos ya arriba. no, ya se puso arriba, esas eran las deducciones imputables, sí, era el total, ya quedó en la cédula laboral, ¿listo? O sea, en esa casilla no se coloca nada. No, no, nada, porque sí ya está en la parte superior. Ahora, importantísimo que ustedes comprendan acá, a mí acá me sale pago total, me va a salir a veces en ceros, pero aquí, por lo general, donde dice total saldo a pagar, es donde me sale el monto que yo tengo que generar del pago. ¿Listo? Entonces ya después de eso, yo aquí le doy generar el PDF. Un ejemplo. A ver, vengan, yo exagero acá con un dato. Espérenme, yo voy a subir los datos para que ustedes entiendan algo acá. Obviamente, ustedes tienen que ser muy cuidadosos con la información que ustedes van a subirle al contribuyente. Cuando ustedes generan una liquidación de renta, automáticamente ustedes se van a dar cuenta cuánto es que el contribuyente tiene que generar para el pago de absolutamente todas sus obligaciones. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven que, por ejemplo, un contribuyente tiene un ejemplo, rentas, tiene, por ejemplo, rentas no laborales superiores a los 100 millones de pesos, automáticamente esa persona ya tiene que presentar información exógena que se debe por lo general hacer un proceso debe ser porque tiene algo de un negocio, un establecimiento de comercio. Acuérdense que las personas naturales podemos tener un establecimiento de comercio. Entonces, al tener el establecimiento de comercio, pues eso hace y ayuda a que nosotros generemos el proceso de la liquidación de renta. No me está cargando bien la página de la DIAN porque se supone que me tendría que dar un saldo a pagar. ¿Listo? Entonces, cuando me sale el saldo, total saldo a pagar, yo le genero acá y vengo acá y le doy en mi PDF. No me va a dejar porque no tengo el contribuyente en proceso de formulario. Entonces, espérenme acá. Yo lo verifico desde otro usuario, a ver si nos deja.
Ese formato de usuario, bueno, no les va a dar un valor porque no están ingresando los datos reales de un contribuyente. ¿Listo? Es importantísimo tener presente. Entonces, vengan y les muestro, por ejemplo, uno de esta persona que ya se le presentó la declaración de renta. Y es importante que cuando ustedes verifiquen toda la información que le presentan en la declaración de renta, ustedes ya saben esa persona qué obligaciones tributarias van a tener para el siguiente periodo. Entonces, un ejemplo claro es, por ejemplo, ustedes ya saben que tiene que presentar información exógena. ¿Listo? Acá es donde yo puedo visualizar todas las rentas de los años anteriores. Cuando yo visualizo las rentas de los años anteriores, ¿listo? Yo sé cuánto le ha aumentado su patrimonio, cuánto le ha disminuido, por ejemplo. Entonces, miren, así se visualiza una renta persona natural. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Ojo, si es una persona que tiene rentas no laborales, quiere decir que como mínimo debe tener otra obligación tributaria. Un ejemplo, por ejemplo, el IVA. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, ustedes se fijan acá el valor o el monto, ¿listo? Que se genera en el proceso de la liquidación y pues ya automáticamente se genera la presentación y la firma de dicha renta. Aquí, en algunos casos sale pago total, pero cuando yo genero la liquidación del impuesto y me da un saldo a pagar, ¿listo? Y yo genero de una vez el recibo de pago aquí en el formulario. De lo contrario, a mí me genera una liquidación o normalmente aquí, siempre, total saldo a pagar, me dice cuánto debe pagar esa persona acá, y yo después puedo generar un recibo de pago. Ese recibo de pago es como, por ejemplo, es que acá no me los deja ver. Bueno, yo, por ejemplo, le puedo dar acá pagar. Entonces yo acá le doy automáticamente el concepto, si tiene que pagar sanción, intereses, total a pagar y salió. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes cuando generen la declaración de renta, esos 4.212.000, si no estoy mal, es de salud, pensión y ARL, no mentira, salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces acá ustedes ingresan absolutamente todos los valores. Recuerden que cuando yo tengo una sanción, debo ser muy consciente del valor de la sanción. ¿Listo? Mínimo son 10 VTs. La sanción mínima. Cuando yo me paso por el tiempo de esporaneidad, perdónenme, esa esporaneidad es cuando yo lo pago, lo liquido después del tiempo establecido. Ojo, la DIAN tiene el calendario tributario. La persona pueda que no tenga el dinero. ¿Qué es lo que nosotros le recomendamos? Liquide la renta, ¿listo? Y preséntela y después genera el pago, sin importar, o sea, lo importante es presentarla para no pagar la sanción de 10 VTs, ¿listo? Porque si usted no la presenta, va a tener que pagar sanción más intereses. Después lo que usted va a tener que hacer es, por ejemplo, presentar la declaración de renta, ¿listo? Se ahorra lo de la sanción y solamente pagará unos intereses que son muy, muy poquitos, ¿listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Entonces, importantísimo que cuando nosotros generemos esas liquidaciones, ustedes se van a fijar de que lo importante siempre, o sea, sin importar si es la declaración de renta, si es el IVA o qué es, lo importante es presentar. ¿Listo? Entonces acá a ustedes les da, por ejemplo, también la opción de pago. ¿Qué se les aconseja cuando la declaración de renta les da en ceros? Cuando una declaración de renta les da en ceros, se tiene que imprimir este archivo, o sea, el PDF que les mostré, miren y se va directamente al banco que ustedes quieran, se presenta y el banco le pone un sello.
Siempre, siempre debe estar puesto el sello. Ahora, cuando ustedes van a pedir un crédito bancario, ustedes le van a pedir la declaración de renta. Ustedes pueden declarar su declaración o descargar su declaración de renta, sí, pero siempre los bancos les van a pedir y el sello de pagado y el sello de pagado de presentado. ¿Listo? Profe, tú tienes el ¿Alguna? ejercicio que habíamos desarrollado en Excel. Es que hay unos Sí. valores que no coloco, o sea, que están dentro del qué, de la ayuda a renta, pero no los colocamos ahorita, entonces no entiendo. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, los pusimos todos en este. Es que yo tengo valores en la casilla 91, entonces no sé En la si es casilla 91, ¿qué valores tienes? renta líquida cédula 63.588.000. Pero no sé qué es eso, no me acuerdo, porque es que no tengo el ejercicio. No, eso lo pone solito el sistema. O sea, el solito el sistema te lo va a poner. Entonces, ¿por qué en la 117 tenemos los 2.017.000? Ahí es donde me perdí. Esos 2.017.000, espérate porque yo lo quité. Los 2.017.000 son los de las deducciones imputables, ¿no? No, es que ahí en esa casilla dice general y de pensiones. Y están esos 2.000, pues yo hace 8 días me acuerdo que los coloqué, pero pues no me acuerdo el ejercicio por qué. No, pero no hay de pensiones. No, no hay de pensiones. Bueno, Ese no aplicaba para ahí. no sé por qué lo coloqué. Es que no tengo el ejercicio. No, mira el ejercicio. El ejercicio me dice, Camila Camello trabaja en una funeraria en La Alegría, devenga un salario mensual por prestación de servicios de 3.900.000. Percibe ingresos por conceptos de arrendamiento de 1.700.000. Tiene ingresos, o sea, tiene ingresos de trabajo y tiene ingresos de capital. ¿Listo? Tiene una casa de 200 millones de pesos, un vehículo de 70 y sus deudas suman 38.900. Camila le ayuda a pagar la universidad a su hija de 17 años, mensualmente paga cuotas de 200 más 500 de la manutención. También le ayuda a su mamá con 800.000, pero acuérdense que los 800 y los 700 no les puede generar la deducción completa, sino solamente el 10% de el salario. ¿Listo? Mira, dicen en el chat que lo que dice el bloque es impuestos sobre las rentas líquidas grabables. Sí, eso lo genera el mismo sistema. Acá también no lo generaba. El mismo sistema no lo genera. O sea, el mismo sistema nos determina absolutamente todas las rentas líquidas. Mira. ¿Listo? Entonces, en esa 117, ¿cuándo aplicaría un valor? En esa 117 es cuando, espérame, tacho, ya la revisamos. A ver, yo hago. En esta es cuando, en caso de que el contribuyente declare por primera vez el porcentaje de anticipo del 25% de la renta 127. Ah, ok. Aquí es el 25%. ¿Listo? Y en el segundo año declarará el porcentaje de un anticipo de un 50% del impuesto a la renta. Entonces el sistema automáticamente lo determinó. Acá, ¿por qué no nos lo está determinando? Porque acá nosotros no estamos ingresando absolutamente toda la información y estamos en el formulario de ayuda renta, en el formulario de ayuda. ¿Listo? Si estuviéramos en el usuario donde se verifique en la DIAN, si estuviéramos en el usuario, por ejemplo, si tú quieres, yo le puedo poner acá el dato. ¿Listo? Si nosotros estuviéramos en el usuario que no
tiene, o que efectivamente ya tiene su usuario, su DIAN, todo el cuento, todo, sin ningún inconveniente, y se dijera que es el primer formulario que se diligencia, automáticamente él va a gestionar el proceso de liquidación. ¿Listo? Es por eso que no nos lo presentó. El mismo sistema se encarga de generar absolutamente todo. ¿Listos? O sea, prácticamente nosotros debemos ser muy cuidadosos en la información de las cédulas que vamos a ingresar y en ingresar al usuario correctamente. Y después pues generar el famoso PDF, pero si ustedes se dan cuenta pues no me deja generar el PDF. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este es un formulario que es de ayuda y pues obviamente a ustedes acá en el ayuda, ustedes les va a pedir toda la información de un contribuyente. ¿Listo? Eso es para las contribuyentes que no tienen usuario y nunca han ingresado a declarar renta. ¿Listo? Pero entonces obviamente la DIAN verifica absolutamente todo el proceso de información y pues si la información no es coherente, pues obviamente no me va a dejar. ¿Listo? Entonces, básicamente, si ustedes quieren ingresar y generar absolutamente todo el proceso de la ayuda a renta y más probar cómo se debe diligenciar el formulario de la declaración de renta en la página de la DIAN, ingresen por esta manera que pues no tienen ningún usuario y no les va a afectar en nada. Si ustedes ingresan a su usuario, tienen que tener muchísimo cuidado de no guardar ningún tipo de información. ¿Listo? Porque, por ejemplo, pueden declarar renta o pueden presentar alguna información. Ustedes aquí, por ejemplo, le dan presentar. Bueno, acá no me lo va a dejar. Pero ustedes les llega a dar un proceso de generar y presentar y automáticamente ustedes ya quedan con el formulario o con el ingreso ahí. ¿Listo? Entonces, pues tendrían que tener la obligación. ¿Claros? Chicos, Señora. Sí, profe, claro. listo. Entonces, denme un segundo. Ahora vamos a verificar el formulario 110 y esto fue una, mejor dicho, una ganga que me hubiera dejado ingresar. En el formulario 110, ¿por qué? Porque ese formulario 110 en la página de la DIAN no se encuentra sin usuario, ¿sí? El única y exclusivamente se encuentra con el usuario. Entonces, aquí nosotros vamos a ingresar absolutamente toda la información. Entonces, el residente fiscal, listo, es el formulario 110, acuérdense. Bueno, acá ya me dice que no me va a dejar porque es persona natural, residente fiscal. Ay, espérenme. Espérenme y buscamos un paciente que tenga o que me permita el ingreso con el formulario 110 para que ustedes lo logren visualizar y vean cuál es la diferencia del 210. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, quién me dice, cuál es la diferencia del 110 y del 210, muchachos? Persona natural. Persona jurídica. Muy bien. Denme un segundo, buscamos uno de una empresa. Bueno, muchachos. Entonces, aquí ya ingresamos a una persona jurídica, ¿listo? El nombre de la empresa es importante tener presente. Acuérdense, cuando hablamos de persona jurídica, hablamos de persona ya responsable de los impuestos, ¿listo? Y adicional a eso se entiende que ya tiene un régimen responsable. Aquí, la primera parte nos genera exactamente igual. Los datos del declarante,
Acá nos dicen la fracción del año siguiente, renunció a pertenecer a algún régimen tributario especial, los vínculos de obras por impuestos en algunos casos. En este caso, él está saliendo esto porque sería su primera declaración de renta en teoría, pero esta empresa fue constituida este año. ¿Listo? Entonces, la ventaja que tenemos acá es que es mucho más fácil determinar absolutamente todos los valores y poder como que verificar más la información. Cuando hablamos de los datos informativos, tenemos pérdidas fiscales anteriores sin compensar. Esas famosas pérdidas fiscales pues se deben a raíz de qué? De el famoso Sancovid que fue en diciembre, en el 31 de diciembre del 2019. Entonces es importantísimo que nosotros lo tengamos presente. El total de costos y gastos de nómina, importante. Ojo, en el año siguiente, o sea, quiere decir en el año 2021 para la presentación de la liquidación, es importante que ustedes tengan muchísimo cuidado cuando vayan a ingresar esta información. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros vamos a verificar absolutamente todos los datos y tienen que coincidir, bueno, con información exógena que ya sabemos, uno, y dos, con la famosa nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, toda la información tiene que coincidir, o sea, ustedes aquí no pueden echar el machetazo a inventar nada, tienen que coincidir absolutamente todos los datos. Yo siempre que les aconsejo, generen la liquidación del resto de los impuestos. Lo mismo, por ejemplo, para personas naturales, cuando estamos hablando de las personas naturales y que son responsables de impuesto a las ventas, yo les aconsejo siempre descarguen todos los formularios del IVA que se visualiza, por ejemplo, los ingresos. Entonces es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque todo debe coincidir absolutamente con el resto de los impuestos. Si yo dije en el IVA que había recibido 250 millones de pesos, quiere decir que en mi declaración de renta pues deben de estar los mismos 250 millones de pesos. ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Entonces es muy importante que seamos muy cuidadosos con esa información. Ahora, cuando hablamos de los aportes al sistema de seguridad social, entonces acá hablamos que en esta casilla van todos los aportes que durante el año grabable en la fracción del periodo a declarar, quiere decir 1 de enero del 2020 a 31 de diciembre del 2020, fondos de pensiones, jubilaciones, invalidez o riesgos laborales. ¿Listo? Aquí hablamos de absolutamente todo el tema de los aportes que se generaron a SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar, también los debemos declarar. Listo, debemos ingresar absolutamente toda la información. Entonces, ojo con esta parte. Aquí cuando hablamos del patrimonio, el efectivo equivalente, ¿de dónde creen que nosotros vamos a sacar absolutamente toda esta información, muchachos? Efectivo equivalente, inversiones, cuentas y documentos de arrendamientos financieros, inventarios, activos biológicos. ¿De dónde creen que sale absolutamente todo esto? ¿La información exógena? No, De los balances. de los estados Los financieros. financieros. Muy bien. Los estados financieros a mí me dicen exactamente a 31 de diciembre cuánto me quedó en efectivo equivalente. ¿Listo? Entonces, importantísimo que yo también tenga como apoyo el estado financiero. Todo el tema de inversiones e instrumentos financieros derivados. ¿Listo? Todo el tema de cuentas, documentos, arrendamientos financieros por cobrar. Entonces acá automáticamente me está diciendo, se extiende a favor, todos los derechos a cobrar a favor de la entidad en desarrollo del objeto social, así como las sumas adeudadas por partes relacionadas del personal, accionistas, socios, o sea, lo que me están debiendo, ¿listo? Y pues que se esperan generar algún beneficio futuro. Entonces acá, por ejemplo, también podemos poner los anticipos de los proveedores, anticipos a contratistas, entre otros, ¿listo? Tenemos todo el tema referente a inventarios, ¿listo? Que en su defecto, pues ya sabemos que en las cuentas sería la 1435. Ojo, cuando ustedes vayan a ingresar absolutamente toda la información, es importante que ustedes verifiquen que todo les debe coincidir con todo, con las declaraciones de renta, con las declaraciones de retención en la fuente, con las declaraciones de ICA, de RTICA, ¿sí?
con la información exógena, ¿listo? Entonces tenemos activos, por ejemplo, intangibles. Cuando hablamos de intangibles es todo lo que yo no puedo tocar. Entonces, importantísimo que cuando hablemos del inventario sean todos los bienes o materias primas que van a ser utilizados para un producto finalmente terminado. Y acá cuando hablamos de esos activos intangibles es lo que yo no puedo tocar, pero que representan algo en dinero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos ser el buen nombre, el tema de acciones. ¿Listo? Hacen parte de los activos intangibles. Compras de divisas, derechos. Cuando hablamos de activos biológicos, ¿qué creen que sean? Chicos, Si tiene ganado o algo así. muy bien. Cuando hablamos de activo biológico es que es un ser vivo. ¿Listo? No el marido, ese no cuenta ahí. Entonces hablamos de animales, plantas, cultivos. ¿Listo? Importantísimo tenerlo presente. Sin embargo, ustedes se fijan y nos va diciendo acá. Algo que sí no tiene ayuda a renta para personas, no está la ayuda a renta para persona jurídica. Entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos con la información que van a presentar de la declaración de renta persona jurídica. ¿Y por qué? Porque ustedes en los estados financieros tienen absolutamente todo lo que ingresa a este formulario. Hablamos de propiedad, planta de equipo, propiedades de inversión. ¿Listo? Entonces acá ya encontramos ya absolutamente todo lo de la 15. Hablamos aquí de los otros activos, ¿listo? Que no hagan parte de ninguna de las otras categorías. Entonces, solamente reconocidos como fines fiscales, todo el tema de activos por impuestos corrientes pagados por anticipado, ¿listo? Gastos pagados por anticipados, más activos por impuestos corrientes, más activos por impuestos diferidos. Y acá ya nos genera nuestro patrimonio bruto. Cuando ya hablamos de nuestro pasivo, recuerden que siempre que hablemos de patrimonio bruto es que no le hemos generado la deducción de los pasivos. Bueno, entonces ya sabemos que los pasivos son todas las deudas. En este caso, si ustedes se fijan, no nos pide como tal, venga, dígame cuánto me está debiendo a proveedores, cuánto está debiendo a cuentas por cobrar, cuánto está debiendo a, por ejemplo, a trabajadores. No, simplemente diga cuáles son las deudas y acá encierra obligaciones financieras, que son todas las deudas del banco, cuentas por pagar, por ejemplo, arrendamientos, pasivos financieros, impuestos. ¿Listo? Beneficios a empleados, ingresos diferidos, ¿listo? Es importantísimo tenerlo presente. Y el patrimonio líquido ya es el total de la deducción del patrimonio bruto menos el pasivo. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento, muchachos? Bueno, por otro lado, entonces hablamos de todo el tema referente a los ingresos. Entonces, esos famosos ingresos son todos los que hacen parte de las actividades extraordinarias de la empresa. ¿Listo? Cuando hablamos de actividades ordinarias es que hacen parte de la actividad económica principal de la empresa. ¿Listo? Entonces, ingresos brutos de las actividades ordinarias. Ahora a mí me dice acá, ¿cuáles son los ingresos financieros? Entonces son, por ejemplo, rendimientos financieros que tenga la empresa, ¿listo? Por ejemplo, por temas de inversión en fiducias, monedas extranjeras, ¿listo? Tenemos todo el tema referente a los dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que en este caso el mismo sistema se encarga de generar absolutamente todos los procesos si yo tengo alguna solvencia con alguna entidad extranjera. ¿Listo? Los dividendos y participaciones grabadas, dividendos y participaciones de tarifa general. ¿Listo? Por proyectos. Y acá tenemos los otros ingresos. Estos otros ingresos son los que hacen parte de la otra, o sea, de la segunda o las otras actividades económicas de la empresa. ¿Listo? Entonces, aquí, o también se entiende todo el tema de indemnizaciones, intereses presuntivos, ¿listo? Las que no hacen parte de la actividad económica principal de la empresa.
Acá ya nos genera el total de los ingresos brutos y acá empezamos con las devoluciones, rebajas y descuentos. Esas devoluciones, rebajas y descuentos es la de la 4175 más o menos. Y acá es donde nosotros empezamos a ingresar absolutamente todas las deducciones que tuvimos. ¿Listo? Puede ser por pronto pago, que el cliente nos devolvió mercancía. Entonces, si ustedes se fijan, debo ingresar la información de las ventas, pero si yo generé una devolución de venta, yo la voy a ingresar después, ¿sí? No la voy a ingresar al instante, sino la voy a ingresar aquí. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que tener presente el tema de la facturación. Se generó una facturación el 5 de septiembre y el 10 de septiembre me generaron una devolución, quiere decir que yo hago la nota y adicional a eso también genero la devolución en facturación electrónica. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes comprendan que deben cruzar absolutamente toda la información. Cuando hablamos de los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, entonces ya aquí automáticamente vamos a tomar absolutamente todos esos ingresos que hacen parte de qué. Todo lo que expresa a disposición de la ley no constitutiva de renta ni ganancia ocasional, tales como parte correspondencia de daños de emergentes, seguros, por ejemplo, algún daño, alguna indemnización que se generó, reposición de bienes iguales, todo el tema semejantes al objeto de indemnizaciones y dividendos y participaciones recibidas por capitalizar en la organización o la empresa, todo el tema de las utilidades repartidas a través de los accionistas o trabajadores. ¿Listo? Esos no hacen parte de ingresos no operacionales y no constitutivos de renta. ¿Listo? Tenemos el total de los ingresos. Ahora nos vamos con los costos. Los costos son los que están en la 6 y en la 7. Aquí hablamos de, acuérdense que es el valor de adquisición del producto que va a ser destinado para la venta o el valor de las materias primas que van a ser destinadas para la venta con la finalidad de generar un producto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese famoso costo, es importante que recuerden que hablamos de esa famosa deducción de, por ejemplo, yo vendo jeans, ¿listo? Compro jeans a 500 pesos y vendo jeans a 1000 pesos. Quiere decir que el costo de los jeans son los 500 pesos, ¿listo? Tenemos los gastos de administración que son todos los de la 51. Tenemos los gastos de distribución y ventas que son todos los de la 52. Tenemos todos los gastos financieros que son todas las 53. ¿Listo? Y tenemos otros gastos y deducciones que son los de las 54. Así básicamente en los estados financieros. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Es que los escucho muy callados y me preocupa. Los escucho muy callados, no los escucho más bien. Entonces, importantísimo que ustedes tengan presente estos componentes, tanto de los ingresos como los costos y los gastos de qué hacen, de qué estado financiero hacen parte. Los ingresos, costos y gastos, ¿de dónde salen? Ganancias y pérdidas, profe. ¿De qué? Ganancias y pérdidas. Muy bien. Actualmente se conoce como estado de resultados. ¿Listo? Estado de resultados, sí, señor. Bueno, ahora, cuando hablamos de la famosa sal, entonces acá hablamos del régimen tributario especial. Entonces, incluye en este casilla el valor de las inversiones realizadas en el periodo que cumplan condiciones establecidas en los artículos, ¿sí? Los cuales se puedan detraer absolutamente los ingresos por efectos de determinar algún excedente de algún periodo y cuenta con un valor de inversión sin exceder pues el resultado como tal. Entonces acá es exclusivamente para absolutamente todos los ingresos de las famosas ESAL. ESAL son las entidades sin ánimos de lucro y las inversiones liquidadas en el periodo pues, de años anteriores.
Acá ya automáticamente nos genera ya como tal la liquidación privada. En esta liquidación privada pues ya nos sale la recuperación de algún tipo de deducción o algún descuento. Listo, que se nos ha generado. Hablamos de la renta pasiva, que esa renta pasiva como tal ya se encarga de generar el mismo sistema. Listo, tenemos todo el tema de renta presuntiva, renta exenta, hablamos de ganancias ocasionales. Listo, ingresos por ganancias ocasionales. Entonces, estos ingresos por ganancias ocasionales, aquí sí ya hablamos de absolutamente, por ejemplo, todas las enajenaciones que se tengan por cualquier bienes de la naturaleza por lo general. Entonces, aquí pueden ser, en algunos casos, por ejemplo, cuando pasa que tenemos, no sé, una empresa del sector agro y resulta que gana, no sé, determinado ingreso por que el lugar tiene para explotación de petróleo, entonces automáticamente obtiene muchas más ganancias, muchos más ingresos. Acá hablamos de todo el tema de referente a las ganancias de rifas, loterías, ¿listo? Aquí hablamos de todo el tema. En esta casilla pues no se agrega ningún valor, efectivamente porque el mismo sistema lo realiza. Acá tenemos los costos de esas ganancias ocasionales que me generan. Acá tenemos las ganancias ocasionales pues como tal no grabadas. En este caso no me permite tampoco ingresar y acá ya me genera la renta líquida privada, listo, que esto automáticamente se encarga el sistema de generarlo. Entonces, importantísimo que acá ustedes comprendan que nosotros generamos, por ejemplo, acá pasa exactamente con el tema de las retenciones o las autorretenciones. Dime, Lady. Profe, es que no me quedó claro cómo el mismo sistema se encarga, o sea, cómo se Sí, autollena o de la sea, él información mismo que lo yo va pongo arriba. diligenciando. Si tú te das cuenta, ahí me sale el error, eso como que me dice, oiga, no, o sea, recuerde que si usted diligenció anteriormente una casilla, el mismo sistema pues automáticamente le va a liquidar los valores. Usted lo único que tiene que hacer es encargarse de liquidar la información principal, ¿sí? Ok. Gracias, profe. Ahora, cuando hablamos de las retenciones, entonces acuérdense de las autorretenciones de renta, por lo general son el 0,40% de absolutamente todos los ingresos obtenidos por la empresa. Entonces acá nosotros ingresamos absolutamente todas las autorretenciones que generamos y en el caso que hubieran habido dentro del año a declarar. Acá hablamos anticipo de renta, el año grabable siguiente, si llegamos a generarla, listo. Y tenemos todo el tema sobre tasas de instituciones financieras, anticipos que en algunos casos podríamos llegar a generar, que ya no es tan frecuente, y los saldos a pagar por el impuesto, las sanciones, exactamente igual. Importante que ustedes sean muy conscientes de verificar todo el tema de las sanciones, qué pasa si usted no pagó y cuánto tiene que pagar. Ojo, resulta y pasa que muchas personas a ustedes les van a llegar, les van a decir, no, es que yo no generé la liquidación de la declaración de renta del 2018. Usted, ¿en qué año cree o qué tarifa cree que va a tener que declarar la sanción? ¿Del año 2018 o del año 2021? Del 2018. ¿La sanción de qué año es? ¿Del 2018? ¿Dices tú? Sí, señora. Bueno, no. Las sanciones se pagan en el año en vigencia. ¿Listo? Entonces quiere decir que si yo estoy en el año 2021, yo pago la sanción correspondiente al año 2021. ¿Y se traen las otras, las del 2018 al 2021, profe? Sí, o sea, yo genero la liquidación de renta, por ejemplo, del año 2018, pero la sanción la pago en la sanción vigente, porque es que ya el año 2018 ya pasó y ya ahorita el VT ha cambiado y la sanción pues automáticamente ha crecido. ¿Listo? O sea que la sanción se pagaría en el 2019, en el 2019. No, o sea, ¿qué pasa? No. Yo, o sea, digamos, Isabel, yo llego y te digo, Isabel, mire, tengo mi declaración de renta y no la he presentado. Esto no presento desde el 2018. Entonces usted dice, ah, bueno, tiene que presentar 2018, 2019, 2020. ¿Listo? Quiere decir que ya por entradita, si esa persona o si yo tenía que liquidar, yo ya sé que por entrada tengo
que por obligación pagar sanción del 2018 una, otra sanción del 2019. Y del 2020 digamos que la puedo declarar ahorita y que estoy, digamos que a tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que ustedes van a hacer, declaran la sanción del 2020, ¿listo? Y esa sanción de, mentiras, primero declaramos la del 2018, perdónenme, y ustedes van a generar la liquidación de esa sanción del 2018 correspondiente a los VTs del año en vigencia. ¿Cuál es el año en vigencia? El año 2021. ¿Listo? Yo declaro el 2018 con la información del 2018, perfecto, pero la sanción y los intereses se pagan con el año actual, porque la norma es clara. Acuérdense que a partir de que sale una norma, pues empieza a regir y pues automáticamente ustedes saben que cada año empieza a generar un cambio de VT. Entonces, pues la sanción pues obviamente va a ser mayor. Yo no me puedo acoger a la sanción del 2018. ¿Por qué? Porque ya la norma no está vigente. ¿Claros? Sí, profe. Ahora, Profe, ya dame un segundo. Ahora, la del 2019. Genero la liquidación del año 2019 con la información y pago la sanción del 2021. ¿Listo? En el 2021, correspondiente al 2021, pero para el año 2019. Entonces, importantísimo que ustedes tengan muy presente eso. Lady, tú me habías levantado la mano, cuéntame. no, profe, ya, qué pena. Vale, perfecto. Es importantísimo que ustedes tengan muy presentes y a ustedes les van a llegar unos chicharrones así. Entonces, importantísimo. Ustedes ya de entrada saben que tienen que pagar sanción. ¿Listo? Hay personas que dicen, no, pero es que yo no quise presentar declaración de renta, eso es un robo, eso no sé qué. Listo, perfecto, no la presenté, pero si la DIAN le llega a generar un requerimiento, pues nada, la tiene que presentar y pues, la puede a veces, hay personas que a veces hasta la pueden declarar en ceros, ¿sí? Lo importante es presentarla, pero son tan tercas, pero tan tercas, pero tan tercas que no la presentan y tienen que pagar la sanción. ¿Listo? Isabel, cuéntame. Profe, es que tengo una inquietud. Yo tengo una SAT, ¿verdad? Sí. Esa empresa yo lo utilizo para hacer pagos de seguridad social. O sea, como esas empresas que se llaman como cooperativas. Nosotros por esas empresas tenemos que pagar impuestos. Sí, claro, todas las empresas y más unas SAS tienen que estar responsable de generar el pago de los impuestos o la presentación de los impuestos. Así Pero, sean ceros. o sea, presentarlos, pero así sean ceros, porque es que lo único que nosotros pagamos es seguridad social, no importa, no declaramos IVA ni nada. ¿Por qué no declaran IVA? Porque como nosotros no cobramos IVA, nada, Pero si ustedes son, ¿sabes? si ustedes automáticamente, O sea, nosotros somos una SAS. O sea, pero nosotros automáticamente son responsables de impuesto a las ventas. lo único que nosotros hacemos es hacer pagos de seguridad social. O sea, siempre me ha causado como la duda de por qué no se pagan impuestos. Porque es que No, no, sí, se supone que sí tendrían que generar el pago del impuesto a las ventas. la contadora dice que no se pagan impuestos. ¿Por qué? Nunca le he preguntado. Porque, pues, Pues hasta si yo estoy vendiendo productos grabados, se supone que sí. bueno, profe, gracias. Entonces, pero se supone que sí, sí son grabados. ¿Listo? Pero ya ahí el resto, pues tendríamos que ver si hay alguna norma, pero no creo, pues si no hay productos grabados, pues se me hace muy extraño. ¿Listo? Bueno, entonces, para continuar, y tienen que pagar, claro, las retenciones, el ICA, todo. Bueno, ahora hablamos de el tema referente a las sobretasas. Bueno, esto ya les había mencionado. El saldo a pagar del impuesto, las sanciones. Cuando es un saldo a favor, ese saldo a favor yo lo arrastro para el siguiente periodo. ¿Listo? Y listo.
con salvedades, sin salvedades, selección de firmas, entonces es importante, ojo con el tema de las salvedades. Muchos dicen, no, eso no pasa nada meterle con salvedades, pero sí es importante tener cuidado. ¿Listo? Y después de eso yo acá le doy acá guardar, después me aparece presentar, no mentiras, después me aparece firmar y después presentar. ¿Listo? Entonces ya ahí básicamente sale absolutamente toda la información de mi formulario 110, que ya para la próxima sesión generamos un ejercicio. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda o inquietud? Profe, una pregunta, o sea, no sé si quedó claro. Digamos, si la persona no presentó declaración de impuestos en el 2019, se tiene que hacer la declaración con los datos del 2019, pero las sanciones con las las VTs actuales. Sí, siempre. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener presente que cuando nosotros generamos el proceso, debemos ser muy cuidadosos y debemos conocer la norma. Ahora, siempre ustedes aconsejenle al contribuyente, siempre, siempre, siempre díganle, listo, si no tiene para pagar, preséntela y después la paga para que no tenga que pagar sanción. ¿Listo, chicos? Listo. ¿Quedaron en shock? ¿Qué les pasó? La sesión pasada estaban más Es que hiperactivos. con ejercicio uno practica y yo creo que es mejor, ¿no? Sí, Total, claro. profe. Con El ejercicio uno tiene problema, más práctica. el problema de la 110, el problema del 110 es que si no hay el ayuda a renta, de pronto conseguimos un 110, pero en Excel. ¿Listo? Sí, 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 serviría bastante. Sí, profe, por favor, para tener también otra perspectiva de otro ejercicio para diligenciarlo Listo. también y tener en cuenta ya a la hora de diligenciarlo directamente en la página del avión. Perfecto. Dar dudas también. Listo, muchachos. Espero que tengan una excelente noche y que Dios